Ahí vienen. Vienen ahí acá. Manden un WhatsApp. Hoy vamos a ver tecnocracia. No se los voy a estirar mucho, por razones obvias, no porque no lo merite. Pero entiendo que están, o puede llegar algunos. No, no quiero que me puten en fila porque justo coincide con que juega Argentina. ¿Profe, nos escucha o es como la otra vez Sí, por ahí no la andaba? Ah, porque yo hablé, capaz que lo tenía apagado. no. Cuando lo tenía apagado apenas empezamos, pero bueno. Claro, Escuche, a yo ver tenía apagado el mío, está bien, está bien. ¿alguien me puede decir si están en el tablón? Les acabo de subir un video que no me abrió, a mí puede ser que por un tema de banda ancha. El- ¿Alguien está en el tablón? A ver si me dan una mano desde ese lado. En el Classroom. Sí, yo estoy. ¿Se fijan? Yo les voy a decir el título del video. No están obligados a verlo, por supuesto que no, se los aconsejo. Se llama El enojo de Elisa Carrió con Carlos Melconian. Estoy cansada de los economistas, entre comillas, en La Nación Más. Con el canal de La Nación, perdonan. ¿Con fecha de hoy? No, es un video viejo, Ah, a ver. que yo lo recuerdo, lo tengo separado en favoritos. Se puede ver, profe. Se puede ver, bueno, maravilloso. Anoten, esperen que les pongo. Video, minuto. Admitir, si no, no me deja escribir este programa perverso. 11:20. Bueno, ahí se les pongo. Esto que les puse yo, este video no es obligatorio. Mírenlo porque van a, solo a los fines de consolidar una idea que vamos a ver ahora en la explicación de tecnocracia. Igual se lo sintetizo, es un video en donde empieza hablando Carrió diciendo estoy cansada de los economistas, el título es ese, estoy cansada de los economistas, Carrió es política y parte de la burocracia argentina, ha sido funcionaria, diputada, ha sido un poco de todo, de hecho va a enumerar en el video todo lo que fue, un poco carajeándolo a Melconian, que se ve que había dicho algo del otro lado, esa parte no se puede ver, o habrá hecho algún diagnóstico económico, este tema, que es un poquitito trillado el que vamos a ver hoy, porque vamos a ver ejemplos de lo que se supone que es la tecnocracia, de cómo nace, de cómo se va reciclando de lo que está bien y lo que está mal, versus la burocracia y el managerialismo. Este, Parece que lo hicieron en el día, si hubiesen publicado todo esto el día de hoy, estaba correcto, era una cosa vigente. Así que bueno, les aconsejo este video, ¿por qué? Porque Carrillo empieza a carajear, diciendo, estoy cansada de los economistas por esto, porque nosotros hacemos procesos y cumplimos con todos los reglamentos. Escuchen bien esa parte y van a darse cuenta, vieron que yo a veces les digo, miren esto y van a ver que se les va a pasar la bibliografía por adelante. Bueno, van a ver que está hablando un burócrata o alguien de la burocracia, no un burócrata en el mal sentido, en el sentido despectivo de la palabra. Y cuando habla Melconian le contesta y dice, no quiero pelear, pero la política es el paraguas que debe cubrir a la tecnocracia y explica, porque es un minuto, mírenlo, porque ahí van a ver lo que les digo, le caen las fichas cuando lean, si es que lo leen. El texto es muy cortito, son 30 y pico, 30 páginas, 30 hojas. Netas serán 20, más lo que vamos a ver ahora. Les caen las fichas de qué es lo que le dice Carrió versus la bibliografía, qué es la tecnocracia, qué es la burocracia, qué es el managerialismo, entre comillas, o de dónde nace y por qué se funde con la tecnocracia, y queda en un versus la burocracia. Y un pedido Melconian dice, ustedes nos tienen que cubrir porque a nosotros no nos eligen, nosotros somos los técnicos de los gobiernos, no somos ni parte de la burocracia, sino que nos pasamos a ser parte de la burocracia. Ustedes pasan a ser parte de la burocracia, pero son electos por alguien. Entonces el paraguas de la política tiene que cubrir en la administración pública las acciones de la tecnocracia. No digo más nada, si hay alguna duda me la preguntan y vamos a ver lo que nos une hoy, antes del partido de Argentina-Uruguay. Como yo fui alumno en algún momento, intuyo que alguien, hay como un fervor futbolístico.
No los voy a tosigar. Bueno, para hablar de tecnocracia voy a hablar un segundito de managerialismo. Me cortan si tienen alguna pregunta, como siempre, si quieren saber algo. ¿No? ¿De dónde nace el managerialismo? ¿Cómo se confunde o cómo se funde con con la tecnocracia? Versus, que le digo que tecnocracia versus burocracia, sí o no. Y bueno, no es mucho, no hay mucho más para hablar. Entonces, bueno, arrancamos diciendo que nuestra teoría, o mi teoría, me condiciona, mi forma de ver me condiciona para responder a lo que pasa en la realidad. No importa qué. Un político, un economista, ahora vamos a hablar hay una parte de la burocracia, de la tecnocracia, perdón, y de la burocracia, que son los economistas, o somos algunos amateurs. ¿Esto qué quiere decir? Que lo que yo digo está condicionado por algo, por mi forma de ver el mundo. Entonces, generamos teorías, se van generando teorías a raíz de esto, que son explicaciones que se arman, o que armamos los humanos para explicar cómo funciona algo. Existen distintas teorías y conviven en el área también de la administración, en todas las áreas, en la medicina, siempre hay distintas teorías para ver un mismo fenómeno. Bueno, en la administración y en la administración pública, la política es exactamente igual, pero ahora vamos a hablar de cómo se administra lo que hace la tecnocracia y la burocracia en la administración pública. Entonces, conviven distintas formas de ver el mundo en la administración pública. Bueno, managerialismo, y ahí después nos vamos a la tecnocracia. ¿Cómo nace? Nace como un producto de la revolución industrial, esto es bastante lógico, esta conducta del manager que ustedes lo ven, o del CEO hoy, o del gerente, nace con la revolución industrial. Este mundo, cuando empieza a transformarse de mundo feudal a mundo industrial, genera ciertas burguesías nuevas, esas burguesías es la que van tomando el control del proceso político. Esto lo dice Esteves, es un texto de Alejandro. Las burguesías estas son muy dinámicas y producen una manada manada, no, una camada de gerentes. La manada podría ser también lo mismo de todos nosotros. También los gerentes son muy dinámicos y los gerentes son propios de esta burguesía industrial. No hay ninguna cosa que no sea coincidencia acá. Esto con el tiempo va generando una idea de que que los mejores gerentes son los que vienen del sector privado. Por eso el managerialismo es la corriente que dice que los mejores gerentes son esos que administran el sector privado versus el sector público. Se va generando con el tiempo el avance, ahora vamos a ver, antes de llegar al Estado, una idea de que el buen gerente, especialmente en Inglaterra y luego en Estados Unidos, en Inglaterra se produce la revolución industrial, luego se extiende o se expande hacia el resto del mundo. Con la consolidación de esta idea, se genera por oposición, que es una desvalorización de la administración pública. Lo vimos cuando vimos patologías de la burocracia, un poco por encima, pero es una idea que sobrevuela permanentemente, especialmente, bueno, a veces se da. Hoy lo pueden ver ustedes claramente en el juego político argentino y el de la administración pública y privada. ¿Qué necesitamos? Managers, CEOs, gente muy expeditiva que vaya al. Bueno, un poco esta experiencia, Alejandro no lo ve de esta manera, pero yo le agrego un poco a lo que ustedes van a leer. Cuando un sector le deja servido al otro por errores propios, este tipo de desvalorización o este tipo de juicio o prejuicio, bueno, se le hace bastante más fácil a la otra corriente, en este caso a la tecnócrata o managerialista, decir, ustedes son unos pavotes que hacen las cosas mal. Esto puede verse, olvídense del COVID, sino que puede verse en la administración pública argentina cuando uno empieza a analizar corrupción, buropatologías varias, burocratismos, y todas esas cosas, entre comillas, graves, que afectan al sistema de administración pública, se puede ver claramente. Por ejemplo,
al estudio contable de la administración. No necesitamos burócratas, porque si no, estamos en problemas. Bueno, anécdota o título de anécdota, eso es lo que sucede. Por eso, esta desvalorización permanente de la administración pública, me puse entre paréntesis dar ejemplos, hay un montón, tienen que ver también con su sistema de administración. Tiene errores, ninguno es perfecto, ni uno ni otro, pero bueno, es algo que permanentemente nos pasa, especialmente, bueno, especialmente, que nos pasa en Argentina, a veces un poco generado por los errores propios y no tanto por las virtudes del otro sistema, del managerialismo o de la tecnocracia. Entonces, ser parte de la administración pública en este principio era un fenómeno gris, oscuro, con muy poco dinamismo, hoy pueden ver lo mismo, y poca eficiencia. Hoy nosotros podemos ver lo mismo. Va creciendo como escuela y se va encarnando en las escuelas de administración y de negocios. Esto, la corriente managerialista, les estoy hablando. Es una corriente teórica respecto a que la mejor gerencia y las técnicas de administración vienen del sector privado. Las mejores técnicas de administración entonces son las del sector privado y en consecuencia hay que llevarlas al sector público. Y eso van a ver entonces, dicen, cómo crece el sector, se vuelve mucho más eficiente, mucho menos corrupto, menos patológico. Pero ¿qué ocurre? Después hay otra corriente que dice que la administración pública es más compleja. ¿Por qué? Porque tiene diferentes objetivos. Yo no sé si es más compleja, intuyo que sí. El Estado tiene una gran virtud versus el sector o el sector público, que es el gran aglutinador de una sociedad. O sea, solo el Estado puede convocar, lo vimos en la pandemia, a que todos hagamos más o menos lo mismo, a favor o no de la medida. De hecho, tienen hasta el poder de policía, tienen la facultad de decir, si usted no hace esto, por este motivo, y un Estado democrático, mira, esto es para el bien público. Usted no puede salir de su casa, se tiene que vacunar. Si no se vacuna, no puede entrar a este lugar. Entonces, si no lo hace, lo vamos a meter preso, le vamos a hacer una causa penal y le vamos a cobrar una multa. El único que puede hacer eso con cierta licitud es el Estado, es la administración pública. De modo que es el gran aglutinador de una sociedad. Nos podemos juntar nosotros, decir, vamos, toda la provincia de Buenos Aires tiene que hacer esto, dudo que lleguemos a algo. El municipio de Loma de Zamora tampoco. Así que bueno, no tenemos ese poder, podemos hacer otras cosas. Entonces, como contrapartida, se sabe que en salud, en educación y en un montón de temas que ustedes saben, la administración pública es mucho más compleja. La administración de recursos humanos de la administración pública es más compleja. La forma de recompensar, la forma de cumplir objetivos. Los objetivos son diferentes. No hay un objetivo de lucro claro en el Estado, sino que hay que administrar a una sociedad. De modo que hay cierto consenso que es más compleja, por lo menos que es diferente. Pues pueden tener distintas opiniones, pero yo creo que sí, que es más complejo administrar el Estado y que además se usan diferentes herramientas. Eh, es diferente administrar un hospital público, una facultad, de un hospital privado, de una universidad privada. Tienen distintos objetivos. Las universidades públicas que tienen un montón de defectos, al igual que las privadas, puede que tengan objetivos más amplios, como por ejemplo la educación pública de un país versus generar graduados como tiene la UADE, que es lícito, y a mí me parece bárbaro. Fui alumno de la UADE y de la UCA en algún momento para distintas cosas, entonces no, yo soy egresado de Lomas, así que de grado y de posgrado, pero los objetivos son más amplios en la educación pública, en la administración pública también, diferentes. Entonces, el managerialismo en los años 70 y los 80 se consolida como posición, como idea dominante en Inglaterra especialmente, y en los Estados Unidos. Margaret Thatcher en Inglaterra, Ronald Reagan en los Estados Unidos. Si alguna vez leen historia, esas fueron las personas. Uno era actor, la otra era una ingeniera química. Ahora van a ver de dónde viene la tecnocracia y a dónde va. En la América Latina, en la Argentina particularmente, llega en los años 90. En los años 90 está muy ligada a la reforma del Estado.
que se dio en nuestro país y también en América Latina. Entonces se genera esta cosa de tecnocracia versus burocracia. La tecnocracia es diferente a la burocracia. La burocracia, como ya vieron, es un cuerpo de administración que se guía por normas, muchas, siempre, para administrar un estado, una jurisdicción o lo que fuere, hasta para administrar una empresa. Las burocracias son procedimentales, o sea, siempre están buscando esa norma. Yo cumplí todos los procesos. Esto es lo que van a ver ahora en el video, es una de las cosas que van a ver en el video de Carrió y Melconian. Van a ver que Carrió está permanentemente diciendo yo cumplí las ordenanzas, los decretos, me preparé, estudié, hice todo lo que tenía que hacer, y los economistas, y ahí le tira un poco de estiércol a Melconian, o a los Melconian. Entonces, organizadas para administrar en base a las normativas están las burocracias, a las normas. Gestión por normas, reglas, todo lo que ustedes vieron y ya creo que exitosamente han rendido. Y hay otra forma de organizar, o una burocracia que es la forma managerialista, que no se organiza en función de las normas, sino que no tienen a la norma como principio organizador, sino que es el objetivo o el producto. Lo importante es que el producto que se brinda y no el proceso. A ver, puede ser el ejemplo de las vacunas. Lo importante es que todo esté vacunado, no importa cómo, y tenemos que cumplir el procedimiento. En el managerialismo no importa la normativa, no hay una normativa managerialista. Es decir, ¿las tenemos que cumplir la ley? Sí, pero lo importante es el final. No sé si se acuerda que en el nuevo management público lo importante era el cliente y no el ciudadano. Esto es una analogía de ahí, estamos ahí. No, ¿cómo se fundamenta la tecnocracia? Esto se fundamenta en la idea de que un grupo o una élite que monopoliza un conocimiento y que se va posicionando ventajosamente en esa sociedad porque son los poseedores de ese conocimiento. Esto es lo que le permite tener un dominio de los recursos del poder, todos, económicos, educativos, informativos de esa sociedad. Y el principio organizador de una tecnocracia, perdonen, es una teoría, una visión técnica de la realidad. Van a ver ahora que vamos a ir pasando por distintas etapas del nacimiento de la tecnocracia hasta nuestros días. Vamos a dar 4 saltos, no se asusten, no vamos a ver 2000 años de historia, vamos a dar 4 o 5 saltos, donde pasamos desde la filosofía hasta la ingeniería informática, como principio organizador de una tecnocracia, como este principio técnico o una teoría que organiza donde se apoya el conocimiento y esta idea de organizar una administración a través del conocimiento y no de normas. Entonces fundamentan su autoridad así y legitiman la misma en el saber de alguna técnica. Este saber cambia de acuerdo a la época. Esto es lo que vamos a ver ahora. ¿Cómo va cambiando? Empieza con la filosofía, sigue con algún tipo de ingeniería, con la matemática, con la física, con la economía. Es un fenómeno bastante, es de los 80, 70, 80 y 90. Y ahora con la informática. Yo me permito, bueno, te lo dejo para el final. Voy a hacer un chiste con mi jefe. Entonces, ¿cómo se conforma esta mentalidad tecnocrática? Como les dije, va creciendo a lo largo del pensamiento occidental, arranca antes. Podemos saber, no lo tomen, no lo escriban así, pero como primer momento, la tecnocracia se da en Grecia, ahí por el 400 antes del Señor Jesucristo. Entonces, donde Platón, todos sabemos quién es, propone un gobierno de expertos. Entonces, ¿expertos de qué? La legitimidad del rey descansa en el conocimiento profundo del bien y la verdad. Episteme. Expertos, eran filósofos los expertos. Entonces, era el conocimiento más avanzado y más valorado de la época. Vamos a seguir aceptando gente. Bienvenida Florencia Valenzuela. Entonces, ¿cuál es el experimento que se hace en esa época? El del filósofo rey. Que había un rey filósofo, no. Es el primer tecnócrata, entre comillas. ¿Por qué? Porque tenía el conocimiento de la filosofía.
Había muchos filósofos, muchos, con mucho conocimiento. ¿Cuál es el experimento tecnocrático? Bueno, en una isla vecina Siracusa, que era una polis griega, ponen un filósofo a gobernar. Vamos a ver si está bien o mal esto. Entre comillas, porque tenía el conocimiento para la filosofía. No es Platón, sino que otro. Siracusa era una polis griega. Y entonces arranca bien el experimento, pero termina en una revuelta popular y terminan matando a este filósofo rey, al rey. Platón se tiene que rajar, se tiene que ir de la isla. Y después dice que no hay que confiarse tanto de los hombres, en el gobierno de los hombres, sino que hay que confiar en el gobierno de las leyes. Las leyes las pueden aplicar tanto hombres sabios o instruidos como otros que no lo son. Linda frase para este momento nuestro, ¿no? O para cualquier momento nuestro. Bueno, esta frase que les pongo como ejemplo, que es material de esta cátedra, podría aplicarse para los lados, para ambos lados. Es decir, lo puede hacer un burócrata y la puede hacer un tecnócrata. ¿Por qué? Porque las leyes, los tecnócratas nunca dicen que no las van a usar, sino que, bueno, van por procesos o por producto. Pero no hay que confiarse tanto del gobierno de los hombres. Nosotros ahora lo vamos a tomar más que en el conocimiento, en esta técnica que proponía Platón, es decir, solo la filosofía, después vamos a ver otra, solo la matemática o la física, solo la ingeniería, solo la economía. Entonces, podemos asumir que en un momento burocrático o en una burocracia profesional, como vimos nosotros en esta materia, es más fácil, o en una administración pública, es mejor confiar en la ley, en las normas, en los procedimientos, que en lo que pueda pensar una persona instruida o varias personas instruidas que parecerían más allá, bueno, un rey o un déspota puede ser. No siempre tenemos la suerte de que la persona instruida sea la que le conviene a la sociedad, la que nos conviene a nosotros. De modo que este experimento fracasó. Descartes decía, después hablaba de glorificar a la ciencia como medio para llegar a la verdad. Es decir, estos momentos en donde se santifica o se glorifica, ¿no? Descartes no decía santificar, decía glorificar. Santificar no sería la ciencia. Un poco ponen en esto esta mentalidad tecnocrática, estos momentos tecnológicos, es decir, la ciencia, los científicos tienen que ser los que nos dirijan, los que nos gobiernan. Damos un salto a esto que les prometí que vamos a dar de momento tecnológico, nos vamos al siglo XVI, al siglo XVIII, ya empieza, en el siglo XVIII, ya empieza esta viva la revolución industrial, empieza nuestro momento ya, es el comienzo de lo que iba a ser nuestro momento, lo que nosotros conocemos como revolución industrial. Entonces, aparece la ciencia, la técnica, aparecen la ciencia y la técnica en la producción, no en los telescopios para ver si la Tierra era plana o redonda, sino en las máquinas, en nuestra vida cotidiana, aparecen los trabajos y aparecen filósofos, aparecen Henry Saint-Simon diciendo en el siglo XVIII que era un socialista utópico inventor del concepto de industrialización. El tecnócrata decía, sería el físico o el matemático. Esto también venía del siglo XVI, en el primer filósofo de la tecnocracia, Bacon o Bacon, prevé en ese momento que el gran poder y la función social que tendrán aquellos que manejan la tecnología, los científicos, siglo XVI, antes de la revolución industrial, ya los científicos y con algunos avances de la ciencia, hay pensadores que impulsan a estos movimientos. Es decir, nos tienen que dirigir las personas. Acuérdense que había reyes y señores feudales, no había democracias constituidas, ni siquiera había democracia funcionando en Occidente, en el siglo XVI, estamos hablando del año 1500 y moneditas. Entonces, en estos momentos, que sería este segundo momento tecnocrático, no lo vemos así, pero primero los filósofos, después los científicos,
los matemáticos. ¿Qué tenían por sobre los otros? La técnica y el conocimiento. Entonces, de al modo que algunos pensadores y algunos filósofos impulsaban a que estos, en este momento, científicos, físicos o matemáticos, debían ser los que tenían que liderar o mandar o dirigir al resto de la sociedad. ¿Por qué? Porque tenían ese saber técnico. Esto sigue, acuérdense, si primera revolución industrial, segunda revolución industrial, a principios ya entramos en el siglo XX, el capitalismo es un éxito, entre comillas, ¿no? No estamos hablando de desigualdad, aparecen los estados-nación, siglo XIX, siglo XX, se van consolidando y a principios del siglo XX aparece la primera gran crisis en el capitalismo, que es la crisis del 30. En el año 1929, Estados Unidos es financiera, expectativas en todo el mundo, se extiende hacia el resto del mundo con la velocidad de ese momento. Entonces, ¿qué pasa en los Estados Unidos en ese momento? En ese momento se asociaba al progreso con la posesión de la tecnología. Revolución industrial, crecimiento industrial durante 200 años. ¿Quiénes son los que tienen ese conocimiento? El progreso a la posesión de tecnología es una asociación americana que hoy un poco la conservan. El ingeniero era quien era capaz de, en ese momento, de construir cualquier cosa. El progreso, dice Alejandro en algunas clases o en un video, en algunas grabaciones, el progreso tenía cara de ingeniero en los Estados Unidos del 19 y del principio del siglo XX. Entonces, en este país, en momento de industrialización y por tanto demanda de ingenieros en alza, el capitalismo y la revolución industrial fueron la que le dieron una vida o una intensa productividad a las carreras de ingeniería. Y así está bien. Entonces los ingenieros cuestionan la idoneidad y la capacidad de los hombres de negocios para guiar a las industrias en base a cuestiones científicas. Esto también es lógico. Los administradores no tenemos ningún tipo de capacidad o de preparación científica, en este caso ingenieril, y es muy probable que eso que es lo que están cambiando en algunas disciplinas, que los ingenieros o los físicos o los matemáticos, los ingenieros informáticos ahora, tengan muy pocas capacidades de administración. No estoy hablando de administración pública, sino herramientas de administración en general. Después se usan las herramientas de la administración pública. El tecnócrata, que era el poseedor del saber, no del medio de producción, entonces se pone de moda. En 1920 los ingenieros empiezan a nuclear en instituciones, aparecen los colegios profesionales, que ustedes van a pertenecer a algunos, seguramente, si es que son contadores, si son licenciados, poco, no. Las asociaciones profesionales, decía, pero no prosperan en su discurso. Bueno, les había dicho, en 1930, crack de las economías centrales, la tecnocracia tiene como oportunidad ser escuchada como alternativa ante los quiebres. ¿Por qué? Porque los que administraban, que eran los dueños, no. Entonces ahí tratan de meterse. Entonces el tecnócrata aquí sería el ingeniero que representaba el progreso técnico. Fracasa el modelo capitalista o tiene un crack y una crisis gravísima, que pone en tela de juicio casi todo lo que se pensaba. Después sigue, pero el mundo lo sufre. Sucede entre guerras, es decir, hay una ventana en donde el ingeniero queda consolidado como a la persona que representaba el progreso técnico o al sector que representaba el progreso técnico. Quien debía dirigir a las sociedades eran los ingenieros. De nuevo, esta idea de que son los tecnócratas los que tienen el saber, los que pueden administrar un estado, una jurisdicción, un municipio. Pasamos del filósofo al matemático, al físico, son científicos, al ingeniero, luego de la crisis del 30, colocado. Por supuesto que eso pasa,
la política termina ganando, no sé si para bien o para mal, eso después es un tema que ustedes tienen que resolver también. El mundo sigue, termina la guerra, vuelven los estados a ser protagonistas y las empresas también. Hay crecimiento de los estados, hay crecimiento de las empresas, el mundo crece, el mundo capital, hasta que se estanca en los años 80. Empieza la crisis en los años 70, crisis del petróleo, cambia el patrón, oro, gira hacia el dólar. Hay varios tipos de crisis. Hay crisis sociales y políticas a fines de los 60. Esto lo estoy agregando yo, esto no tiene nada que ver con la tecnología, le estoy contando, les recuerdo, qué es lo que empieza a pasar. Es decir, que ese momento de paz que se generó a partir de los años 50, hacia fines de los años 60 empieza a caer de nuevo. Crisis en las juventudes, la revolución al poder, decía el macho francés, crisis del petróleo, cambia el patrón, oro. Los estados empiezan a tener problemas. Esto, de nuevo, los problemas empiezan de nuevo a decirse, che, el Estado es ineficiente, el Estado es caro, hay mucha gente trabajando en el Estado. Esto empieza en Estados Unidos, empieza en Inglaterra también. Hay películas muy divertidas de Full Monty, que es donde bailan unos hombres que tienen que bancar la olla, porque no tenían un mango, se quedan sin laburo en la Inglaterra minera, o Billy Elliot, lo van a ver con mucha claridad. Empiezan los paros y empieza la transformación del Estado. ¿Quiénes llegan? Bueno, en ese momento llegan los economistas. La tecnocracia, esto lo digo yo usando una frase de Esteves, tiene cara de economista. En los años 70 y 80 aparecen los Chicago Boys, llegan a la Argentina en los 90. En los Estados Unidos, en los años 70, empiezan a tener cada vez más participación en entrevistas y en influencias con políticos y en decisiones políticas y en decisiones de Estado, toda esta corriente de economistas aliados de Chicago, que es llamado los Chicago Boys. Llegan a la Argentina a fines de los 80, América Latina también. Hay algunos en Europa, los europeos son un poco más conservadores y medidos antes de dar unos volantazos. Tienen medidas, o sea, incorporan al managerialismo y a la tecnocracia económica en sus decisiones. Aparece la globalización en el mundo, década del 80, cae el muro de Berlín. Esto no está en el texto, pero van a ver que está todo vinculado. Lo importante es que los tecnócratas de la tercera, digamos, de la era de los 90, perdón, en los 80 en el mundo, o en los países centrales, en los 90 en América Latina y en Argentina, eran los economistas, que tenían la confianza de que con buenas técnicas iba a solucionar los problemas de América Latina. ¿Qué técnicas? Técnicas económicas. Todo lo que es el consenso de Washington, que lo pueden revisar, que es disparatado si no se le pone esto que dice Melconian. Miren que yo no soy muy melconianista, lo aclaro porque si no parece que les estoy vendiendo a Melconian. No es disparatado porque tiene cosas en donde hace que los políticos tengan que poner los pies en la tierra, pero fue disparatado para nosotros. El consenso de Washington, esta receta de este paquete cerrado, terminó siendo un dolor de cabeza para la Argentina y América Latina. En la Argentina tiene esta cara, la tecnocracia tiene esta cara de ajuste Chicago Boy o de reforma neoliberal, se llamó de una forma. El tecnócrata aquí sería el economista, van a ver en el texto, en la Argentina, está vinculado a la reforma del Estado, sí, a la chique del Estado, en la Argentina y América Latina, a esto del nuevo management público, es decir, el ciudadano versus el cliente, y no el no apego a la regla de la burocracia, sino más bien al producto. De todos modos no nos fue tan bien, aunque hayamos dado una vuelta de página de los 90, así que debiéramos encauzarnos, pero nuestra realidad, o nuestra tecnocracia, fuertemente vinculada a los economistas, está vinculada a la década del 90. En el 2001 hay una crisis, como ustedes saben, entonces
comienzan a tomar cada vez mayores cuotas de poder las nuevas tecnocracias ligadas a la informática en las grandes organizaciones públicas. Había acabado el momento de los economistas en el 2001, gran crisis. Toda la crisis en el año 2001, poco para que reflexionen ustedes, se les achacó a los economistas. Parece que no hubo otra organización, ni un industrial, ni los ciudadanos, ni la política, ni el sindicalismo han sido. Yo no soy economista, pero ni soy defensor de ellos. Pero como damos estos volantazos nosotros, en la Argentina, el costo de la crisis del 2001-2002, porque fue diciembre de 2001 y todo el 2002, no hubo una reflexión, a mi entender, sino que todas las macanas fueron achacadas a los economistas. De modo que las macanas de los economistas fueron ciertas, absolutamente. ¿Alguien más pagó el pato? Un hombre que era el presidente de la República, que era de la Rúa, y por sobre todas las cosas la población argentina durante 2 años, o 3, hasta que tuvimos esa enorme ventaja de que se organizara políticamente la Argentina de nuevo, junto con este fenómeno que ustedes han estudiado, que el de la suba del precio de los commodities, que en los 90 eran muy, pero muy bajos. De modo que nuestro aprendizaje sobre la tecnocracia y sobre qué nos pasaba fue limitado, porque inmediatamente pasamos de los economistas a la gente de sistemas. Los casos son AFIP y ANSES, es decir, los principios organizadores de la nueva tecnocracia eran la informática, a partir de la década del 2000 en la Argentina y en el mundo también. ¿Cuáles son los casos más rutilantes en la Argentina? Bueno, AFIP y ANSES, que concentran la mayor y mejor información que tiene la Argentina, aunque puede parecer mal ejecutada a veces, producto de la mala organización burocrática, si se quiere, o de malas decisiones políticas. Ya no hay economistas responsables de esto, sino que, de nuevo, el diagnóstico, ¿qué nos pasaba? ¿Eran los economistas, eran los ingenieros, los científicos? A nosotros, ¿no? ¿O somos un poquitito todos? Pero bueno, el paradigma del tecnócrata del post-2000 o 2001 y de nuestra crisis del 2001, en la Argentina es el ingeniero informático o ingeniero en sistemas, o la gente de sistemas, como también se suele decir. Este paradigma es un paradigma mundial, no es que el nuevo tecnócrata es el ingeniero o la gente de sistemas. Los celulares y este modo de dar una clase, un poco que así lo confirman. Yo me tomé la libertad de hacer un chiste y decir, también los politólogos se han sumado, pero lo vamos a ver en las conclusiones. Entonces, Alejandro hablaba de la subjetividad de la tecnocracia tipo economicista. Siempre ¿se acuerdan que abrí la clase diciendo una cosa que dice siempre Alejandro y que está en el texto? Todo tiene que ver desde cómo miramos el mundo, desde dónde lo miramos. El texto de la tecnocracia, ¿de dónde lo ve? Desde la filosofía se ve, después desde la ciencia, desde la matemática, desde la física, desde la ingeniería, desde la economía, y también desde desde nuestra visión ideológica o subjetiva, de nuestra incapacidad de ver todo, que es cierta y es así, está bien que así sea. El título es La subjetividad de la tecnocracia de tipo economicista. Yo me permito, para los fines del examen, es de tipo economicista. Para mí es un poquitito más amplia. Entonces dice que la técnica debe reemplazar a la política. Para esta subjetividad, la técnica debe reemplazar a la política. Hay que despolitizar los problemas si se quiere solucionarlos. Van a ver cómo Carrió dice eso. O, si no, cuando nos veamos en clase me pueden increpar, pero van a ver cómo, entre comillas, una política dice eso. Asocian la política a un laberinto de pasiones irracionales, por ello hay que dejar de lado. Es decir, con esto los tecnócratas dicen que la política tiene habladurías, pasiones, guitarra, diría alguno, que es verdad. Pero bueno, los tecnócratas insisten que hay que sacarle toda pasión y es imposible desde nuestro punto de vista. Ahí sí coincido con el texto y con la cátedra, coincidimos todos. Es imposible que no tengamos pasiones y subjetividad.
Entonces, es difícil que la técnica reemplace por completo a la negociación humana, que y en este caso la administración pública es política. También dice la subjetividad de la tecnocracia que la política es el problema, no la solución. Después está esa famosa frase de Bill Clinton, es la política, no la economía. Bueno, los problemas deben ser tratados en ámbitos administrativos y no políticos. Yo quiero agregar, la tecnocracia dice eso, la política es el problema, no la solución, los problemas deben ser tratados en ámbitos administrativos o técnicos y no políticos. Esto es a lo fin. ¿Dónde tienen que ser tratados los políticos? Los problemas, perdonen. Los problemas técnicos tienen que ser tratados en el área técnica, si no imagínense un quirófano. Y los problemas de administración tienen que estar en la dirección del hospital, no en el quirófano. Entonces, acá es donde se mezclan los mundos de la tecnocracia y el managerialismo con la burocracia o con la administración. Es decir, los problemas tienen que ser tratados, desde mi punto de vista, en el lugar que corresponde. Si son en el quirófano o en el área técnica, ahí. ¿Por quién? Y por el. ¿Quién interviene en un quirófano? Y el cirujano, no el político. ¿Y quién administra el hospital? El político, no el cirujano. A lo mejor es un cirujano, pero tiene que ser un cirujano político. O que sepa cómo funciona una administración pública o una administración privada, si se quiere, pero que sepa cómo administrar el lugar que está administrando. No porque tiene un conocimiento técnico, y acá de nuevo vamos a la definición de tecnocracia, tiene que administrar toda la organización. El conocimiento técnico tiene que solucionar problemas técnicos. El conocimiento administrativo tiene que administrar. Bueno, los tecnócratas también desconfían de la apertura e igualdad política de la democracia. No todos los ciudadanos están en condición de participar, dice el texto. Son iguales entre sí solamente aquellos que tienen un saber tecnocrático. Bueno, todas las élites, le agrego esto. Ustedes van a leer esto en el texto. Yo le agrego esto. En general, las élites de cualquier signo o de cualquier disciplina tienden a pensar, o de cualquier religión, tienden a pensar que son ellos los que tienen el saber y no los otros. Es decir, es una conducta bastante humana que la tecnocracia tiene para sí también. Es decir, ellos desconfían, sí, sí, tienen el conocimiento, los ingenieros de sistema, si hay algún ingeniero en sistema o alguien en camino o de administración y sistemas, que es una disciplina nueva, parece que el sistema aprendió de que hay una carrera que fusiona los dos mundos, el de la administración y sistemas. No sé cómo resultará, pero parece interesante. Esta conducta humana que tiene que ver con la desconfianza y con la creencia de que nosotros tenemos la razón, bueno, también es propiedad de los tecnócratas. Ellos también desconfían en la apertura y en la igualdad política que brinda la democracia. Por eso, en los distintos momentos tecnocráticos van a ver que ellos son los que, como tienen el saber técnico, piensan y dicen que son los que tienen que dirigir a la sociedad. Con los valores, esta subjetividad, el pragmatismo es uno de los valores, objetividad frente a los problemas, la eficacia, la eficiencia, la productividad, el progreso, elitismo, el mercado como institución, perdona, me estoy peleando con un cable, de distribución de los bienes. Bueno, un poco todo lo que vimos en estas clases, o todo lo que van a ver ustedes en este juego político, justo que ahora hay elecciones el 14, pragmatismo, objetividad, eficacia, eficiencia, productividad, progreso, elitismo, mercado como institución de distribución de bienes. Bueno, es la balanza que hay siempre entre mercado y Estado. Unos dicen que es el mercado, otros dicen que todo Estado. Bueno, probablemente hace un equilibrio entre esos mundos y se fusionen esto del Estado aglutinador como mayor aglutinador y el mercado como el creador, si quieren, o el productor más importante. El Estado es el productor más importante que tienen en general las sociedades. El mercado como productor, no el mercado como regulador. La tecnocracia piensa que el mercado debe regular todo y a veces el Estado van a ver que vamos a ver empresas públicas conmigo. Lamentablemente no tenemos tantas ni tan buenas hoy, pero las hubo. Tampoco tenemos tantas empresas privadas ahora, pero bueno.
De nuevo, los valores de la tecnocracia: el pragmatismo, la objetividad frente a los problemas, la eficacia y la eficiencia siempre. Son valores que el Estado o que la burocracia en general no difunde, no vende esos valores. La burocracia vende normas y el cumplimiento de las normas. Las capacitaciones, el aprendizaje. Volvemos a tener hacia el progreso, la élite, esta cosa elitista de que somos los que tenemos el conocimiento, debemos gobernar la sociedad. Y bueno, siempre va a estar como contraposición el mercado como institución de distribución de bienes y como, bueno, regulador. Van a ver que en general la tecnocracia dice que el mercado siempre vamos al mercado. Y antivalores, los tecnócratas, como este es un texto de Alejandro, la justicia social, la redistribución, la equidad, la justicia distributiva, y bueno, dice el texto que asocian pobreza a ineficiencia. Después, para los tecnócratas, el conflicto social es artificial, debe ser desactivado. Dice que el conflicto político se soluciona con buenas técnicas administrativas. Esto no es tan así. Ayuda que cuando hay administraciones prolijas, ayuda, estoy diciendo, no es así, que buenas administraciones, buenas economías y buen pasar, estaba por decir. Cuando la sociedad está viviendo momentos de relativa normalidad, es difícil que haya conflicto social. Entonces, no estoy en contra de la idea de que el conflicto, de esta definición de tecnocracia, que el conflicto social es artificial y debe ser desactivado, y tampoco estoy a favor de cómo debe ser desactivado según la tecnocracia. Pero sí ayuda que cuando en la administración pública las cosas están transparentes y tranquilas, cuando por ejemplo no hay inflación, o sea, modelo mundial 2% anual versus el 10, 20, 30 nuestro permanente, es más difícil que haya conflicto social. Los hay, son de otra índole. Hay hostilidad en la tecnología hacia los mandatos morales o políticos. La moral debe ser desplazada por la eficiencia y la técnica. La moral no es racional. La moral no es racional, es verdad, pero es parte de la humanidad. De hecho, está hasta en textos de derechos. Entonces, la ética, la buena costumbre, la moral, la ley. Es decir, si bien no es eficaz y eficiente, existe. No es que no existe. No es racional también, ¿sí? Es un conjunto de normas y valores que tenemos nosotros que pasan por nuestra cabeza, así que serán subjetivas, pero existen. La tecnología habla de una racionalidad perfecta. Dice que existe siempre una solución ideal, técnica y objetiva para cada problema humano. Por eso hay que listar todos los problemas, es decir, tendríamos que tabular los problemas como en un Excel, y las soluciones a los mismos, y elegir la mejor solución y las más eficientes. Se olvidan, dice que siempre decidimos sin tener toda la información, no todo el tiempo, ni todos los recursos necesarios, ni todo el tiempo necesario. Bueno, parecería una exageración, pero bueno, digamos que la ortodoxia tecnocrática piensa que hay solución técnica para acá todos los problemas. Después ahí ya está un poco más tamizada, pero si hablamos probablemente con un ingeniero en sistemas que esté trabajando, seguramente nos lleve hasta ese camino, que esto lo arreglamos con un algoritmo y no es así. Por lo menos hasta el momento no ha sido así. No hay preocupación por la distribución o por la equidad social en las tecnocracias, solo el progreso tecnológico y la productividad, dice. Y bueno, a pesar de la desconfianza en la política, se valora el rol del Estado como implementador de políticas públicas, dice el texto de Alejandro. Y bueno, estas nuevas tecnocracias, pues las viejas no, los tecnócratas muestran interés por el Estado. Acuérdense, Platón dijo que tenemos que gobernar los filósofos, después los físicos y los matemáticos. El tecnócrata muestra interés en el Estado si está bien administrado o si está administrado por tecnócratas, es la conclusión. Y uno dice que en síntesis los tecnócratas son elitistas y antidemocráticos
pero no necesariamente antiestatistas. Esta es la reflexión, si se quiere, final. Y después, como conclusión, nos dice que las tecnologías han sido una tradición histórica en Occidente, que las tecnologías o cada tecnología se asocia al saber más valorado en un momento histórico. Acuérdense, filosofía, física, matemática, luego en ingeniería, luego la revolución industrial, la economía, hoy los sistemas. Yo me permito poner a los politólogos ahora. Si me está escuchando mi jefe, probablemente, chicas y chicos, esta haya sido mi última clase, porque me van a despedir. Tienen un pensamiento que cree en la objetividad, por lo tanto, descartan las percepciones diferentes de la realidad. Dice que vale todo lo que tenga números. Bueno, hay cierta, en los tecnicismos, con el conocimiento técnico se basa más en los números, no importa qué disciplina o qué momento histórico, que en la filosofía del conocimiento. Entonces, o que en la epistemología. De modo que hay cierta coincidencia en que los técnicos o los tecnócratas tengan esta preferencia por los números. Dice también que no tienen espíritu democrático, sino que se perciben como una élite, no creen en la igualdad. Y tiene una versión instrumentalizada del Estado, el que es bueno si está manejado técnicamente. Esto que decíamos, no son antiestatistas, solo que piensan que lo tienen que manejar ellos o tiene que manejarse técnicamente. Yo me permití hacer el chiste, oponerme a mí mismo, los politólogos, porque de alguna manera no son los que manejan todo con un saber técnico, pero sí son los que están manejando la administración pública a nivel global y a nivel local también. Son como los chicos y chicas de moda. Van a ver que hay mucho politólogo en todos lados, así como había economistas en otro momento. No está mal, pero ni siquiera esto no es un estudio, es una percepción subjetiva de la realidad mía. Así que bueno, puede que encuentren alguna cosita más, no mucho más. El texto va a ser más florido, los que le dije yo, va a tener algunos ingredientes más. Y bueno, quedo a disposición si hay alguna pregunta. Si no, somos libres, ustedes también, para ver lo que queda, si no es que lo están viendo ahí. Yo no, juro que todos mis dispositivos están, es más, se han apagado. Si hay alguna pregunta sobre tecnocracia, sus implicancias, su historia, aquí estamos. Me quedo unos minutos más para compartirlo con ustedes. Si no, están libres de hacer lo que quieran. Todo claro, profe. Buen fin de. Muy buen fin de, me imaginé, miren. Bueno, saludo a todo el mundo. Yo me voy a quedar unos minutos acá. Profe. Diga, Viviana. Sí, le quería preguntar si es necesario repasar lo de las patologías burocráticas, porque yo esa clase no la pusieron, no la bajaron, y las tengo bastante vistas, pero para armar bien este texto. Para armar este texto no lo tenés que repasar. Bueno. Yo dije que el tecnocracia y managerialismo le daban pie, o las patologías burocráticas le daban pie al crecimiento, al pensamiento tecnocrático. Es decir, los errores de la burocracia son los generadores de que haya modas, como por ejemplo hay hoy, o como hubo en los 80 y en los 90, y hasta una ferviente fe en la tecnocracia como algo absoluto. Nada más que eso. Bueno, me quedó muy claro. Gracias. Por favor.